En 1988 se celebra Montevideo Rock 2 en el Estadio Francini. En el Montevideo Rock 2 el protagonismo de la música nacional había caído. Las bandas uruguayas seguían sonando mal, con instrumentos de baja calidad. Y bueno, y Argentina había tenido un pequeño problema. Una banda que se llamaba Soda Stereo se había escapado y se había ido al carajo. Sonaban como los dioses y todo el mundo quiso empezar a sonar como Soda Stereo y a mejorar las grabaciones y qué sé yo. Los argentinos en 2 años creo que nos sacaron, pero... Y tenían los medios. Técnicamente tenían los medios para hacerlo y musicalmente también. El eslogan decía, fulano, mengano, Charly García, Fito Páez, Paralamas, y todo el rock uruguayo. Montevideo Rock 2 era profesionales contra amateurs. Me parece que fue así. Y así fue también la repercusión de los shows de cada uno de nosotros. O sea, tuvimos respuesta más que nada de los fanáticos. Tocamos en el Montevideo Rock 2 después que Charly García, después que de los Cadillacs había habido 15.000 personas y se fueron 13.000. Quedaron 3.000 personas que yo todavía les agradezco y les agradecí arriba del escenario. Y bueno, esos 3.000 creo que siguieron a la banda durante mucho tiempo. En Montevideo Rock 2, durante la actuación de Los Tontos, ocurrió un suceso que precipitó la separación de uno de los grupos emblemáticos de esa movida. No, y ahí la gente nos abucheó y nosotros la verdad que nunca entendimos por qué fue esa reacción. No sé, capaz que pensaban que éramos agentes del sistema, no sé. Nos cayó mal, obviamente te cae mal. Si te pasa algo así, vas a tocar, te amarga. Y ya en aquel momento teníamos problemas entre nosotros también. Estábamos muy presionados por el tema de que vos saques discos y vendas mucho, ya es una presión. A la hora de laburar, automáticamente se transforma en un problema. Y nosotros no estábamos preparados para eso, digo. No estábamos con la mentalidad de ser estrellas, ni mucho menos. Fue una cosa que nos cayó de arriba y que no la supimos manejar. O sea, como que había una especie de sanción al tipo que tiene éxito. Comparado a las cosas que habían hecho Los Tontos, sus excesos que hayan cometido desde el punto de vista de la diversión, con lo de las bandas argentinas que estaban en ese momento y lo que hicieron en los años, es mínimo. Vienen los coraceros y te sacan porque viene la estrella argentina o que fulano se siente mal, traigan una botella de whisky o ese tipo de cosas, las hemos vivido. O sea, hemos vivido el super exitismo de los músicos argentinos, lo hemos vivido en carne propia. Y sin embargo, digo, yo nunca vi que acá nadie le tirara un tomate. Teníamos un poco de miedo que no fuera demasiado bien porque iba a venir la gente y te iba a decir que bueno, qué te había pasado, qué te habías vendido, qué estabas haciendo, que esto, que lo otro. Yo creo que el uruguayo premia más el sufrimiento que castiga el éxito. Y creo que capaz que en nuestro caso lo vieron como que, no sé, como que las cosas nos vinieron de arriba, yo qué sé, capaz que es algo de eso. No sé. Está el componente ese católico, ¿no? De que para lograr las cosas hay que sufrir. Y nosotros no estábamos sufriendo. Y creo que eso a la gente le choca, ¿no? Está ese sentimiento de que, bueno, si a vos te va bien, hay algo mal contigo, ¿no? Y a Los Tontos les iba muy bien. Fueron la primera banda de vender disco de oro, tocaban en todos lados. A todas las nenitas les gustaban Los Tontos. Los Tontos tenían programa de televisión, Los Tontos aparecían en todos lados y eso no se lo perdonaron a Los Tontos. El primer desliz o actitud contraria por parte del público y los tipos se separan. O sea, se subieron problemas entre ellos porque les tiraron. Yo me acuerdo que voló una manzana y no sé qué cosa más y dejaron de tocar. Pero de repente era la gran diferencia de los estómagos. Si le hubieran tirado algo, íbamos a tocar de vuelta el repertorio. Estaba abajo entre el público, no lo podía creer. No podía creer que fueran, más allá de que te gustaran Los Tontos o no, o que ellos flirtearan mucho con la idea de ser unas stars o algo por el estilo. No tenés por qué tirarles cosas. Me pareció una imbecilidad. Ese día en realidad ya corrían rumores de que eso iba a pasar, tristemente, debo decirlo, porque yo lo escuché por la tarde, de que no los iban a dejar cantar, de que su música era pasatista, que no daba para más. Después de haber sido, de pronto, la banda que más gustó en el Uruguay. Y además fue realmente una cosa violenta porque volaban las monedas. Yo lo sé porque nosotros estábamos abajo transmitiendo. Es un tema de la industria del entretenimiento y un tema de la perversidad del ser humano, no del ser uruguayo. De pronto en otro país, te quiero decir, con condiciones más ideales, con un mercado más grande, los tipos no tendrían necesidad de salir a tocar tanto. Yo estaba presente ahí y recuerdo que me dolió mucho que le tiraran cosas a Los Tontos, fundamentalmente porque Los Tontos eran amigos míos. Y los apreciaba. Pero también era bastante entendible
el fenómeno que estaban generando Los Tontos a partir de un programa de televisión en los que ellos hacían el papel justamente ya del tonto. Y no el papel del tonto como al principio, que ellos eran tontos irónicos, o sea, nos hacemos los tontos pero no lo somos. En la televisión sí, es muy difícil la televisión manejar los códigos televisivos y ya estaban haciendo el papel del tonto ante los jóvenes. Yo estuve en ese programa y sé que era un programa tonto, igual aquí de redundancia, pero digo, no sé, yo miro la televisión ahora que vuelva aquello. Y creo que fue un gran error, porque aparte aparecíamos las bandas uruguayas tocando en vivo en ese programa de Los Tontos, con una amplificación pésima, y inmediatamente después ponían un video de Fito Páez, o de Charly García, o de bandas españolas, y sonaba bárbaro. Entonces la gente decía, ¿por qué las bandas uruguayas suenan horribles y las bandas extranjeras suenan bárbaro? Porque las bandas uruguayas son malas y las bandas extranjeras son bárbaras. Y eso fue en el año 87, en el año 88 se acabó el rock, ¿no? O sea que también es entendible aquella reacción de la gente de Montevideo Rock 2 en tirarle cosas a Los Tontos porque su lugar había sido muy manoseado, ¿no? Pero el rock era liberador de energías también. Obviamente que no estoy de acuerdo con la violencia en ninguno de sus aspectos, y menos contra el artista, aunque haga una cosa que a mí me parezca horrible. Yo soy de los que me levanto y me voy. Pero bueno, también si me pongo en la edad de esa gente, hay que entenderla también. Los Tontos fueron los primeros en separarse. A fines de la década del 80, eran pocas las bandas que seguían tocando. No tengo esa mentalidad de querer estar siempre en el candelero, ¿viste? No me interesa. Digo, me fue bien, bárbaro, jodimos, salimos a chupar por ahí, nos agarramos minitas, todo. Está, pero no me interesa estar toda la vida así, ni toda la vida figurando, ni toda la vida. Porque yo ya después de eso ya me he dado cuenta que la música no se podía vivir, que era toda una joda, que los que se llevan la guita no sos vos. Los medios reflejaban la magnitud de lo que ellos querían que fuera. O sea, magnificaron todo eso y convirtieron a esos grupitos que tocábamos y hacíamos música en un boom de rock nacional que se cayó y se reventó por sí solo, como había pasado poquito tiempo antes con el canto popular. Al poco tiempo nadie hablaba del rock, ningún programa de radio pasaba rock uruguayo. Hubo que ganar otra vez el espacio. A mediados del 88, donde nos disolvemos ya totalmente. Digo, había que comer y no comías de rock. Y eso incidió, muchísima gente tuvo que dejar de tocar para ir a laburar. Y lo que empezó a pasar, que se empezó a repetir. Y yo creo que hubo un agotamiento de la gente, del público. Que estaba todo bien, que te sigo, que me siento un par, que fenómenos, pero eso dura un año, dura 2. En 1989 se realizó el recital Despedida en el Cine Cordón de otra de las bandas emblemáticas. Nunca nadie nos había dado tanta pelota como el día que se anunció que nos separamos, el informativo, quedó gente afuera. Ya el último año de Los Estómagos había sido un suplicio prácticamente, porque no tocábamos en ningún lado, habíamos ido a tocar a Argentina, a Córdoba, a Buenos Aires, a la Bienal, habíamos ido a una mini gira por el sur de Brasil. Pero acá no pasaba nada, digo, acá el rock otra vez estaba muriendo, vos querías tocar y no podías, la gente no te iba a ver, no te apoyaba, los medios otra vez se habían olvidado de todo. Y bueno, era ridículo que el día que vos anunciabas que te terminabas, todo el mundo acudía a vos. Se despiden tocando una canción que reflejaba una de las discusiones entre los rockeros del momento. Yo no me vendo. Mejor canción de Templo del Gato, como último tema para todos ustedes. Estábamos buscando lugares para tocar y todos nos dijeron que cantáramos en inglés, que nos pintáramos el pelo, que nos pusiéramos camperas y no sé qué. O sea, todo el mundo nos decía, no, pero esto no va a funcionar, no sé qué tienen que hacer. Todo el mundo nos decía que era lo que teníamos que hacer y bueno, hicimos Yo no me vendo, hicimos Yo no me vendo, no sé qué. La tocábamos, la dejamos de tocar porque después vino, a partir del 84, toda esa historia del vendido y del no vendido que marcó a toda una generación de jóvenes, muy jóvenes acá, de quién se vendía y quién no se vendía, y por supuesto nosotros estábamos en los que nos habíamos vendido. Así que como le sacamos eso,
porque no queríamos que pensaran que estábamos cantando Yo no me vendo por otra cosa, sino... Y al final la cantamos en el recital porque en realidad consideramos justamente que nosotros habíamos tenido una carrera extremadamente digna. O sea, nosotros habíamos renunciado a un montón de cosas. Todos nos separamos en el 89, pues se separaron los Tontos, se separó los Estómagos y Predel también. Estoy viviendo en un país donde tenés que ser cheto y raja, de si nada tenés que odiar, de si tienes dinero te aman. Estoy viviendo en un sitio esclavo de lo material, donde tú por ti mismo no importas, porque el precio de tu ropa se importa mucho más. De hecho yo me quemé y me fui para Brasil, me quedé un montón de tiempo allá porque, como dice mi amigo y poeta Sebastián Teixeira, para no verme más, porque estaba simplemente harto de todo, estaba cansadísimo. Había habido un concierto importante de Los Abuelos de la Nada en las canteras del Parque Rodó, donde hubo mucha violencia en ese concierto y se corrió la voz de que la ministra Adela Reta había prohibido el rock. Yo no sé si de verdad lo había prohibido o no, pero la cuestión es que todo el mundo repetía de que sí, que se había prohibido empezaba a ser muy mal visto el rock. Era una cosa muy agresiva y muy de degenerados drogadictos que fumaban marihuana en las esquinas y se emborrachaban con cerveza en la placita, tomando o el vino Tetrabric. Esa era la imagen que hacía un año la gente hablaba en los medios de lo maravilloso del rock y un año más tarde todos los medios hablaban de eso, no solamente de la violencia que generaba el rock. Convencieron a los padres prohibieron a sus hijos ir a los conciertos y se acabó el rock. Ella tenía más o menos mi vida armada, sabía que nunca iba a hacer guita, me conformaba con hacer música, que ya era mucho después de haber vivido toda la represión, y por eso seguí para adelante, a base de ser porfiado. Ya no hay hippies en las plazas predicando paz. Ellas son amas de casa, ellos tocan ya. No hacen más artesanías ni meditación. No hablan de filosofías ni revolución. Todo el mundo cambió, mientras yo me mataba. Todo el mundo cambió, mientras yo suspiraba. Algunas bandas continuaron, pero casi sin lugares en donde tocar. Ya después del año 88 ya iba quedando menos, hasta que llegó el año 90 y no quedó nada. Las únicas bandas que quedamos eran Atabalé y alguna más. En el año 90 y armé yo la ópera de La Mala Leche en el Circular para poder tocar. Cuando la mayoría de las bandas se separaban, el Cuarteto de Nos preparaba su espectáculo más ambicioso. Coincidió con el espectáculo que estábamos haciendo de presentación, que lo vio más gente. Claro, que en esa época era el Teatro del Notariado. En el 89, que fue la despedida de las viejas. Y que aparte hacíamos una cosa que estaba... Porque teníamos toda una especie de escenografía colgada que le había hecho Fernando López Laje, y que eran todos nylones y cosas. Era una cosa súper vistosa. Y entre la segunda parte y la tercera parte, que era cuando aparecían las viejas, se cerraba el telón y sacábamos todo. Quedaba todo pelado, todo negro. Era como toda esa alegría. Sácate, se abría el telón de vuelta y se fue todo. Tienes que vestirte bien. Y me está volviendo loco. Si no, las nenas no te van a querer. No me rompas más los cocos. No me rompas más los cocos. No me rompas más. En primera instancia, la diferencia entre el rock uruguayo en los años 85 era el sonido. Era un sonido más pobre, estaba grabado de una manera distinta, tocado con instrumentos distintos. La mayoría de los grupos cantaban la problemática que pasaba acá, en Uruguay, y se ensayaba en lugares nefastos, ¿no? O sea, yo ensayaba en un cuarto de baño.
utilizando un lenguaje musical tipo Punky 77 Sex Pistols, algunos con alguna cosa de The Clash o cosas por el estilo, que eso se consolidó de alguna manera rarísima, en el sentido de que en el Uruguay siempre hay grupos punkis. Una banda cuando llega al escenario grande necesita primero haber tocado mucho en el garage, después en un clubcito, después en un pub. Es decir, hay que ir haciendo las cosas en un proceso natural de crecimiento. Ahora, si una banda que nunca tocó para 5.000 personas, como primer show los mandás adelante 5.000 tipos, y encima que no son buenos instrumentistas. Entonces, bueno, fue una movida que tuvo vida corta. Luego de replantearse las cosas, Pelufo y Parodi volvieron con Buitres, Traidores consiguió una nueva agrupación y siguió. Y pasó también que por suerte en los 90 apareció el Peyote, apareció el Plátano, aparecieron otro montón de cosas distintas a lo que estábamos haciendo, que nosotros hacíamos casi todos un punk rock lúgubre. Esta depresión constante